no, sweetheart. Listen, tell Charlie what's wrong. Oh, you're... I'm what, sweetie? I'm what? You're standing on my foot. Judy Holliday. En los años 40 y 50, esta preciosa actriz se hizo un nombre a base de interpretar papeles de ingenua. Las memorables interpretaciones de Holliday en películas como Nacida ayer y Una rubia fenómeno encasillaron a esta actriz como la típica chica rubia y tonta. Era la típica rubia, que parecía boba, pero que en realidad era muy inteligente. Este episodio de misterios y escándalos descubre la inquietante vida de Judy Holliday. Sospecho que la dicotomía entre su imagen pública y su inteligencia personal debió resultarle dolorosa. La caza de brujas casi arruina su carrera profesional. Había muchas personas incluidas en la lista negra y Judy acabó siendo una de ellas. Estaba decidida a no dar nombres y ellos se estaban poniendo muy insistentes exigiéndolos. Judy Holliday tuvo una corta vida. Morir tan joven con tanto talento y de forma tan trágica fue terrible. Todo en su vida era trágico. Antes de darse a conocer, Judy Holliday era Judy Tubin, una encantadora chica judía de Manhattan. Era la única hija de Abe y Helen Tubin. Nació en 1921. Sus padres eran descendientes de judíos rusos. Ambos tenían ciertas convicciones políticas y el matrimonio no resultó especialmente feliz. El matrimonio se separó cuando Judy tenía 6 años. Abe dejó a Helen y ella sufrió una crisis nerviosa. A partir de ahí pasó gran parte de su vida con estas crisis. Así que Judy se convirtió en madre de su propia madre. Judy tenía claro que quería dedicarse al teatro. En el verano de 1938, con 17 años, comenzó a abrirse camino. Se fue de vacaciones a los Catskills. Allí organizaban distintas actividades por la noche y había un grupo que hacía obras de teatro. El jefe del grupo se llamaba Adolph Green. Ella y Adolph Green se hicieron muy buenos amigos. Aquella amistad jugaría un papel muy importante en la carrera de Judy sobre los escenarios, que comenzaría ese mismo verano en un club nocturno de Nueva York llamado Village Vanguard. Entró escapando de una tormenta y empezó a charlar con el dueño del local, esperando simplemente a que la lluvia parara. Él le preguntó si conocía a alguien en el teatro, gente joven, porque quería organizar un espectáculo ahí. Judy llamó a sus amigos Condon y Green y así montaron un pequeño espectáculo. Nos llamábamos los críticos y de alguna forma describía lo que éramos, porque escribíamos críticas satíricas. En 1944, después de 6 años trabajando en clubs nocturnos, unos cazatalentos de Hollywood descubrieron a la joven Judy. Judy y los críticos se fueron a dicha ciudad para participar en una producción de la Fox titulada Greenwich Village, pero su interpretación nunca llegó a la gran pantalla. Se nos eliminó completamente de la película. No existíamos. Cuando ves la película hay un cierto momento en el que parece que empieza nuestra intervención y de repente desaparecemos. Al margen de eso, la gente de la Fox estaba muy interesada en Judy, pero no en nosotros. Judy tuvo que enfrentarse a una difícil elección. A mí me encantaba Judy, pero aquello fue muy duro. Solo querían a Judy. Y ella dijo que no quería hacer un contrato con ellos y nosotros le dijimos que tenía que hacerlo. Era como una de esas escenas en una vieja película de segunda categoría en la que ella decía, no quiero acabar la escena. Judy firmó un contrato para hacer 3 películas con la Fox, pero tras sus interpretaciones en Something for the Boys y Cita en los cielos no le renovaron el contrato. Fue un duro golpe que acabó por beneficiarla. Con 24 años volvió a Nueva York para debutar en Broadway. Jane Meadows era su compañera de reparto. La obra se llamaba Bésalas por mí. Era una adaptación de un libro de gran éxito durante la Segunda Guerra Mundial titulado Short Lived, un libro de Frederick Wakeman. Herman Schulman era el productor. Me dijo que Judy Holliday interpretaría el papel de Gal.
Cuando apareció pensé, esa es aquella chica tan mona que vi con los críticos. Aquel sería el primer papel de una larga lista en la que haría de la típica rubia guapa y tonta. Pero Judy no solo era una cara bonita, era también inteligente. He oído que el cociente intelectual de Judy era 172. La mayoría de la gente no sabe lo que eso significa. Así que hazme caso si te digo que eso es ser inteligente. Con lo lista que era, interpretaba el prototipo de rubia tonta. Esto hace que nos preguntemos si su personaje de chica mona, patosa y sin remedio difería tanto de su verdadera personalidad. Would you, give me just one little kiss? En 1946, con 25 años, Judy puso todas sus habilidades a prueba, sustituyendo en el último momento a Jean Arthur en el papel de Billy Dawn en la obra de Broadway Nacida ayer. Necesitaban a alguien inmediatamente. Ellos dijeron, si se aprende su parte en unas 36 horas y lo hace bien, la contratamos. Lo consiguió y lo hizo de forma brillante. Así que se quedó con el papel. La obra se estrenó, fue un éxito increíble y la convirtió de golpe en una estrella de Broadway. Se casó con David Oppenheim, un excelente clarinetista. Le habíamos conocido a través de Leonard Bernstein, que era un gran amigo de todos nosotros. Le había traído alguna de nuestras representaciones y fue así como Judy y él se conocieron. Pero el ritmo de trabajo de Judy no le dejaba mucho tiempo para su vida matrimonial. En 1949 volvió a Hollywood. Cuando la productora Columbia iba a hacer la película de Nacida ayer, Garson Kenin, el autor, sugirió al jefe de Columbia, Harry Cohn, que contratara a Judy Holliday. Su reacción fue, ¿te refieres a esa gorda judía? Harry no parecía muy interesado. Pero Garson Kenin quería que Judy interpretara el papel de Billy Dawn en la versión cinematográfica de Nacida ayer. Kenin tramó de forma secreta un plan para demostrar a Harry Cohn que Judy era perfecta para el papel. La trajeron para que interpretara un pequeño papel sin glamour y nada atractivo en la película La costilla de Adán, con Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Eso se convirtió en la prueba para Nacida ayer. Cuando Harry Cohn vio aquello, dijo algo así como, esta es nuestra Billy. La actuación de Judy Holliday fue un éxito rotundo. El hecho de que Judy fuera tan inteligente le daba una textura, una complejidad y una vida interior a la que llamaban rubia tonta. En Nacida ayer era todo menos tonta. En 1951, con 30 años, Judy Holliday ganó un Oscar como mejor actriz por Nacida ayer y pasó a ser una de las grandes de la pantalla. Pero su fama la convirtió en uno de los objetivos dentro de la persecución que había contra los comunistas en Hollywood y en el resto del país. Su nombre fue publicado en una lista de una revista llamada Red Channels, que nombraba a toda esta gente del mundo del espectáculo. A finales de los años 40 en Estados Unidos se extendió la creencia de que el comunismo amenazaba el estilo de vida americano. Si se sospechaba que alguien era comunista o simpatizaba con ellos, podía ser cuestionado por el Congreso en Washington. Estaban arruinando un montón de vidas simplemente por sacar algo que alguien hubiera hecho tiempo atrás que resultara subversivo o antiamericano. Fue uno de los tiempos más trágicos de la historia americana. Judy trabajó en ciertos comités, participó en actos benéficos para las asociaciones británica y rusa de ayuda a la guerra. Rusia, si recuerdas, era nuestro aliado. Ella actuó en alguna de estas actividades sin saber que 20 años después le supondrían complicaciones de carácter político. En marzo de 1952, Judy fue obligada a testificar ante el Subcomité de Seguridad Interior del Senado, investigador del comunismo en Hollywood. Judy supo manejar astutamente las preguntas del abogado. Actuó como Billy Dawn. Se presentó actuando como la rubia tonta que todo el mundo pensaba que era en las películas, diciendo, vaya, cometí algunos errores. No sabía lo que hacía. Actuó de tonta y le funcionó. Judy era una persona que hacía un crucigrama en 90 segundos, así que cuando tuvo que evadir aquellas preguntas no hubo ningún problema. Pudo manejar al abogado del comité.
Judy, por la gente que conocía en el mundo del espectáculo, podría haber dado docenas de nombres y no dio ninguno. Salió de aquel interrogatorio humillada en cierto modo, pero con su dignidad intacta. Solo gracias a la ayuda de Harry Cohn pudo seguir trabajando. Pero hubo situaciones horribles como piquetes a las puertas de los cines donde ponían sus películas. La maternidad hizo que Judy se alejara temporalmente de su carrera. Tuvo a su único hijo, Jonathan Louis Oppenheim, el 11 de noviembre de 1952. Un año después, la lista negra de Hollywood ya era historia y Judy empezó a tener más ofertas de trabajo. Columbia escogió a Judy Holliday, Peter Lawford y Jack Lemmon para la comedia Una rubia fenómeno. Peter Lawford la sedujo y ella, con cierto cargo de conciencia, comenzó una aventura con él que duró lo que el rodaje. Cuando acabó la película, el romance también acabó. Judy Holliday y David Oppenheim se divorciaron en 1957. Judy volvió a Broadway a protagonizar un musical escrito por sus antiguos compañeros, Betty Comden y Adolph Green. Escribieron para ella Bells Are Ringing. Pensé que aquello estaba hecho a su medida. El personaje era una chica que trabaja en un servicio de llamadas y que tiene un romance con Sidney Chaplin. Y cuando acaba, ella canta The Party Is Over. Y te entran ganas de llorar. Judy tuvo un romance con Sidney Chaplin dentro y fuera de la película. Había una química especial entre ellos. Ambos ganaron un Tony en la primavera de 1957. Ella estaba muy enamorada de él y él decía que le gustaba aquella relación, pero que no estaba seguro de hasta dónde quería llegar. En cuanto la relación se enfrió, Chaplin quiso dejar el espectáculo. Le sustituyó un joven actor llamado Hal Linden. Mi recuerdo de Judy es sobre todo su generosidad. Cuando empecé, yo era un chaval que nunca había pisado un escenario de Broadway. No sabía a qué lado estaba el público. En el escenario, simplemente la cogí entre mis brazos y empecé a moverme. De repente sentí la mano de Judy en mi espalda, girándome de modo que seguíamos bailando, pero entonces yo le daba la cara al público. La mitad del espectáculo lo hizo de espaldas al público. Para ella era importante que la atención se centrara en el otro actor. Como estrella que era, podría haber exigido ser el centro de atención. Y lo hubiéramos aceptado con gusto. A fin de cuentas, no era a mí a quien venían a ver. En esta ocasión, no hubo duda alguna de que Judy interpretaría ese mismo personaje en la versión para el cine de Bells Are Ringing. Poco después del romance con Sidney, conoció al músico de jazz Jerry Mulligan. Yo creo que acabó siendo la mejor relación de su vida. Jerry era un gran innovador del jazz y así era como le gustaban los músicos a Judy. Judy quería hacer una obra basada en la vida de la actriz Lorette Taylor, quien era, entre otras cosas, una alcohólica. Judy, que nunca estuvo muy segura de sus habilidades, sabía que esto iba a suponer una prueba para ella, pero siguió adelante. Tenía un reparto de gente con muchas tablas. Entre ellos se encontraba el director José Quintero, que no fue de gran ayuda para Judy. Una noche, después de una actuación, ella volvió a su habitación en el hotel para estudiarse el guión. Allí pudo oír la conversación de la habitación contigua y escuchó cómo Quintero la criticaba, diciendo que era una aficionada, que estaba acabada, que debía retirarse, y oyó cómo la otra gente estaba de acuerdo. Después de New Haven fueron a Filadelfia. Ella no se sentía muy bien. Tenía laringitis. No podía continuar. Ingresó en el hospital. Durante su estancia en el hospital descubrieron que tenía cáncer de mama y le hicieron una mastectomía. Fue un shock tremendo. En aquellos tiempos, el cáncer no era algo de lo que se hablara abiertamente, ni de cáncer de mama ni de ningún tipo. Era una palabra que la gente tenía miedo de pronunciar. Pero Judy cambió esa actitud en un anuncio que hizo en 1965. Estoy aquí para darles unas buenas noticias y las gracias.
Buenas noticias sobre el progreso en la lucha contra el cáncer y gracias a todos ustedes. Pero todavía muchos de nuestros seres queridos siguen muriendo. ¿Sabía usted que mueren más niños de cáncer que de cualquier otra enfermedad? Tenemos que acabar con el cáncer. Colabore generosamente en la delegación más cercana de la Asociación Americana contra el Cáncer. Judy superó la mastectomía, pero anímicamente estaba hundida. Había tenido depresiones muy fuertes. Estaba muy mal. Temía acabar en la misma situación que su madre, que había sufrido continuas depresiones durante toda su vida, saliendo y entrando de instituciones mentales. Para ayudar a Judy, su pareja Jerry Mulligan le sugirió que compusieran música juntos. Jerry la animó para que utilizara sus conocimientos literarios. Se hizo escritora, escribía canciones. En 1963, Judy recibía unas facturas médicas muy elevadas y decidió volver a los escenarios para hacer frente a sus deudas. Protagonizó una pésima producción llamada Hotspot. A los críticos les encantó Judy, pero no el espectáculo. Sus problemas de salud volvieron a presentarse al año siguiente. En uno de sus chequeos de rutina, le descubrieron que el cáncer se le había extendido al otro pecho y muy rápidamente también al cerebro. Era demasiado tarde para salvarla. Sus familiares y amigos junto con su médico optaron por mantener su situación en secreto. Creyeron que no sería capaz de soportarlo. No se podía operar. Se había extendido demasiado. Su relación con Jerry se había acabado. Ya no estaba con Jerry antes de que ella enfermara. Pero él volvió al final y se quedó junto a ella hasta que murió. Judy Holliday murió el 7 de junio de 1965 en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Le faltaban 2 semanas para cumplir 44 años. Es horrible cuando pienso en la vida tan triste que tuvo y en lo joven que murió con tanto talento. Yo estaba deshecha. Celebridades del escenario y la gran pantalla se reunieron para rendir tributo a su buena amiga. Estaban construyendo un hospital en Denver y nombraron un ala en honor a Judy. Era un hospital de tratamientos contra el cáncer. Dieron una gran fiesta benéfica en Nueva York. Groucho Marx estuvo allí, Judy Garland también, y Robert Kennedy también fue y habló. Fue muy triste. A veces pienso que cuando se tiene cáncer, es que tu cuerpo se está rebelando contra la tragedia de tu vida. Ella tenía un talento extraordinario. Destacó tanto en el teatro como en el cine. Me entristece mucho estar aquí sentado, pensando en ella, porque era... No tengo palabras. Es algo muy personal. Si no hubiera sido por Judy, probablemente hoy no sería actor. Judy nunca consiguió lo que quería para sí misma. Al menos es lo que creo. Sabía que era algo más que la rubia tontita. Nunca llegó a alcanzar ese éxito que consiguiera que dijeran que en Judy Holliday hay algo más allá de lo que conocemos. There's more to Judy Holliday than we know.